Doctora Rizo, doctor Guevara, muchas gracias de nuevo por esta invitación, y vamos a continuar hablando de prácticamente una extensión del tema que teníamos antes, que es una complicación, un paso más en la respuesta del huésped a un agente exógeno como son las bacterias. Y vamos a hablar de sepsis y sus complicaciones en el paciente con cirrosis. Voy a entrar primero a discutir cómo la aplicabilidad y la capacidad diagnóstica y discriminativa de los nuevos criterios de sepsis en la cirrosis. Después voy a hablar de un tema que me ha resultado particularmente complejo el diferenciarlo, lo que es sepsis y lo que es acute on chronic, y que en algunos aspectos se va a solapar con el tema, con la charla que después va a impartir el profesor Muro. Posteriormente haré un comentario sobre la situación de inmunoparálisis y la similitud patogénica que existe en las alteraciones del sistema inmune entre sepsis y acute on chronic, y por último hablaré de algunas cuestiones de un modo no sistematizado sobre el tratamiento. Y los criterios de sepsis, la definición de sepsis ha cambiado en los últimos, desde el año 2016, habiendo tenido previamente unos criterios que se mantuvieron durante prácticamente 2 décadas. En ellos se clasificaba la sepsis del modo que se ilustra en la diapositiva, pero sepsis estaba definida por la respuesta inflamatoria del huésped al agente exógeno, en este caso las bacterias. Y la sepsis era definida por los criterios de síndrome de respuesta, la respuesta inflamatoria sistémica. Ello tiene numerosas limitaciones en cuanto a que la definición únicamente se basa en la presencia de inflamación, en cuanto a que el valor discriminativo no es muy alto. Hay pacientes que pueden tener una simple infección de vías respiratorias altas y tienen un estado inflamatorio sin tener sepsis, y también puede existir sepsis en ausencia de una respuesta inflamatoria. Y por último, los criterios que definían cada uno de los estadios mostraban o tenían cierta heterogeneidad. Con ello, en el año 2016 se implantan unos nuevos criterios de sepsis, en que sepsis es definida por la presencia de disfunción orgánica y teniendo una mortalidad superior al 10%. Shock séptico es un paso más, es definido por unas alteraciones hemodinámicas y de estrés celular con una mortalidad superior al 40%. Los criterios de sepsis operacionalmente es definir la disfunción orgánica, y la disfunción orgánica se hace por 2 modos: un cambio en los criterios del SOFA, del Sepsis Related Score de disfunción orgánica, con las variables que muestro en la diapositiva, o en ausencia de tener un SOFA basal se puede utilizar el llamado Quick SOFA, que tiene unos criterios que se pueden utilizar a la cabecera del enfermo. Las ventajas son indudables, son criterios más simples y más consistentes, permiten categorizar mejor a los pacientes, y la definición de las variables está mejor establecida, diferencian la sepsis de lo que es una infección no complicada, y por medio del Quick SOFA podemos, en cualquier situación, en un paciente que no conocemos previamente, no hospitalizado previamente, cualquier médico puede en cualquier situación establecer la presencia de disfunción orgánica. Bien, la pregunta que nos planteamos: ¿en qué medida estos criterios son aplicables al paciente con cirrosis? Paciente con cirrosis en el que hay que recordar que hasta un 30% de los pacientes con cirrosis descompensada presentaban un síndrome de respuesta inflamatoria. Luego, los criterios, no estábamos nada cómodos con los criterios previamente existentes. ¿Cómo nos sentimos con estos criterios? ¿Cómo identifican la sepsis en el paciente con cirrosis? Y esta pregunta, que se hacía antes desde el público, fue contestada por este estudio del doctor Angeli, en colaboración con el grupo de la Universidad de Bolonia, en el que analizan la capacidad discriminativa de los criterios actuales para identificar a los pacientes con sepsis, y observan que en el análisis multivariado, espere que veo muy mal desde aquí, en el análisis multivariado,
Los criterios de sepsis 3 y de Quick-SOFA tienen un valor predictivo independiente para identificar a los pacientes que tienen mortalidad hospitalaria y mortalidad a los 28 días. Y como se ve en la parte inferior de la diapositiva, en las curvas ROC, si miramos la de la cohorte de validación que se realizó en la Universidad de Bolonia, tanto los criterios de sepsis 3 como los criterios de Quick-SOFA. Sepsis 3 es el criterio de variación aguda o variación a corto plazo en el SOFA score. Tiene una mayor capacidad discriminativa para identificar a los pacientes con sepsis en la población de cirrosis que el score SIR, los parámetros de respuesta inflamatoria. Luego la respuesta es sí, los criterios han sido validados e incluso han sido incorporados a la reciente guía de ISEL del manejo de la cirrosis descompensada. En el paciente en que tenemos un SOFA basal, el criterio de sepsis 3 es el que debemos utilizar y la positividad de este nos debe mover a trasladar al paciente a una unidad de vigilancia intensiva. En ausencia de un SOFA basal, utilizamos la combinación del Quick-SOFA y de los criterios de sepsis 3. Además, estos criterios nos permiten identificar a dos poblaciones de pacientes. Por una parte, que está representado en las dos gráficas superiores, son aquellos pacientes que sin tener acute on chronic son una población que empieza ya a tener disfunción orgánica como consecuencia de la sepsis y que son pacientes que tienen una mortalidad mayor que los pacientes cirróticos que no tienen sepsis. Y por otra nos permite identificar, y ello se muestra en las dos gráficas inferiores, a un grupo de pacientes con acute on chronic que además tienen sepsis y con la complejidad que tiene diferenciar esto, sí que se sabe que tienen una mayor mortalidad, como se muestra en la diapositiva, tanto utilizando los criterios de sepsis 3 como los del Quick-SOFA. Y esta es una de las partes más difíciles de esta charla. ¿Cómo podemos diferenciar sepsis y acute on chronic? ¿Qué sabemos hoy día? La infección bacteriana es el precipitante reconocido más frecuente en los países occidentales de acute on chronic. En segundo lugar, en este estudio italiano, en el mismo en que se han validado los criterios de sepsis 3, la presencia del desarrollo de acute on chronic es más frecuente en los pacientes que tienen sepsis que en los que no lo tienen. En otras palabras, la infección bacteriana precipita acute on chronic, la infección bacteriana asociada a sepsis precipita más acute on chronic que cuando no existe esta asociación. Y aquí trato de representar en esta diapositiva el evidente solapamiento que hay para diferenciar estas dos entidades que con tanta frecuencia coexisten. Para complicarlo aún más, el paciente cirrótico, como antes decíamos, es especialmente susceptible a la infección bacteriana y el paciente con acute on chronic tiene una susceptibilidad aún mayor a la infección bacteriana. Vemos en esta gráfica cómo la probabilidad de infección bacteriana aumenta proporcionalmente con la gravedad del acute on chronic, con el número de órganos que fracasan en ese determinado individuo. Y es prácticamente del 100% la presencia de infección bacteriana y probablemente también de sepsis en los pacientes con acute on chronic grado 3. Y como antes mencionaba el doctor Muro, ¿por qué la infección bacteriana puede precipitar acute on chronic? ¿O cómo contribuye a ello? Pues contribuye potenciando el estado de inflamación sistémica que tienen ya estos pacientes. La diapositiva muestra cómo el acute on chronic desencadenado por una infección bacteriana, en muchos casos una sepsis, tiene una mayor gravedad en términos de fracaso respiratorio y fracaso circulatorio, una mayor inflamación sistémica definida por un mayor nivel de citoquinas proinflamatorias y una mayor mortalidad que el acute on chronic que ha sido desencadenado por otro precipitante. Y quizá por qué ocurre esto, y todo es muy especulativo, tanto la infección bacteriana como
la infección bacteriana, la sepsis y el acute on chronic comparten los mismos mecanismos patogénicos y en ambos establece un estado de inflamación sistémica masiva. Los principales desencadenantes de la inflamación son la acción de un agente exógeno, la infección por una bacteria o el daño tisular. Y ambos concurren en el paciente con sepsis, máxime si se trata de un paciente previamente cirrótico. ¿Cómo se produce el daño en el acute on chronic en una situación de inflamación masiva? Pues por una parte el daño es necesariamente multifactorial. Por una parte contribuye la inflamación, los efectos directos de la inflamación que van a producir daño tisular, como refería el doctor Moreau. En segundo lugar, hay una situación de isquemia que es precipitada por una parte por la profundización del estado de hipovolemia que presentan los pacientes cirróticos, pero por otra, por las microtrombosis y el daño en la microcirculación que produce el acute on chronic, y por otra parte, los daños intrínsecos que producen los PAMS y los DAMPs, exacerbando la inflamación o produciendo inflamación y estrés oxidativo con resultado de muerte celular y apoptosis, daño mitocondrial y disfunción tisular secundaria a este daño mitocondrial. Y voy a focalizar en dos de los órganos que tienen más interés y que son los que más frecuentemente se dañan en el paciente con sepsis y acute on chronic, que son el hígado y el riñón. En primer lugar, decir que existe un estado ya de por sí la sepsis nos va a producir un estado de daño en el hígado. De hecho, en los criterios del SOFA, la hiperbilirrubinemia es uno de los criterios que identifican la disfunción del órgano. Y existen dos patrones agudos de disfunción del hígado en la sepsis. Por una parte, la hepatitis hipóxica, secundario al daño de la perfusión tisular que existe en los pacientes con sepsis, en particular si están chocados, pero también secundario, como antes he dicho, a la microtrombosis que en el hígado van a causar el estado inflamatorio. Y el segundo es la colestasis inducida por la propia sepsis. Colestasis que tiene un componente hepatocelular de daño en la excreción de bilirrubina y ácidos biliares por los hepatocitos, pero también un daño canalicular por una afectación directa de los colangiocitos. Y en esta diapositiva que toma un estudio del doctor Moreau, el hígado cirrótico es particularmente sensible al daño, porque el hígado cirrótico ha perdido la resistencia a la apoptosis y el mecanismo de respuesta de desplegamiento de proteínas. Hay una mayor sensibilidad a la apoptosis ante cualquier injuria, ante cualquier daño en el hígado de un paciente cirrótico. Y eso se ve también en el estudio experimental que muestro en la derecha, cómo la inyección de LPS produce una mayor liberación de TNF y una mayor necrosis hepatocelular en ratas cirróticas frente a ratas que no eran cirróticas. El segundo órgano del que me gustaría hablar es el riñón. Y aquí existe bastante controversia y bastantes elementos interrelacionados unos con otros. En el acute on chronic y también en la sepsis, el daño renal no es solamente secundario a la disfunción del sistema circulatorio como conocemos en la cirrosis, sino que también la inflamación participa de forma neta en ese daño. Y participa a distintos niveles. Y en esa diapositiva que muestra en la gráfica superior izquierda se ve cómo existe una mayor relación entre la disfunción renal en el acute on chronic con los parámetros de respuesta inflamatoria que con la concentración de renina plasmática como indicador de la disfunción circulatoria, que de hecho era normal en el 15% de los pacientes con AKI.
Y probablemente también la respuesta está en que hay inflamación en el riñón de estos pacientes y que esta inflamación está produciendo daño en el glomérulo y daño en las células del epitelio tubular. Y de hecho, en pacientes que tienen insuficiencia renal, síndrome hepatorrenal en el contexto de UNACI, la respuesta a la terlipresina, al tratamiento convencional del síndrome hepatorrenal, es peor a medida que progresamos en la gravedad del AQI. Esto no deja de ser una hipótesis, porque a su vez la terlipresina, como después mostraré, es el mejor vasopresor en los pacientes cirróticos, que tienen sepsis y síndrome hepatorrenal. Hablar del sistema inmune, que ha salido también a colación en la charla anterior, y no dejo de poner esta gráfica en la que tratamos de mostrar cómo era el componente dinámico de las alteraciones de la disfunción del sistema inmune en la cirrosis y la caracterización de los dos fenotipos que evolucionan en el paciente. Y que tengo que decir aquí que públicamente este es un trabajo que mejoró mucho por la gran habilidad del doctor Moreau cuando actuaba como editor asociado de Journal Hepatology, en que nos ayudó a mejorar y a entender claramente, o a tratar de entender y mejor a tratar de sistematizar los dos fenotipos que existen en el paciente con cirrosis. Decir que este es un estado dinámico y decir que es muy difícil, y además que no son fenómenos on-off. El paciente no pasa de una fase proinflamatoria a una fase de inmunoparálisis, sino que todo es un continuo, y por eso es tan difícil delimitarlo y estudiarlo desde el punto de vista clínico. Lo que sí es cierto es que en la cirrosis hay una disociación entre la activación de las células del sistema inmune, señalado en verde, con resultado de una producción de citoquinas proinflamatorias, y un trastorno en la respuesta efectora del sistema inmune para eliminar los patógenos. En la fase de cirrosis descompensada predomina el fenotipo proinflamatorio con un aumento de citoquinas proinflamatorias, pero la fagocitosis, como se ve en la tercera línea, está incluso aumentada en las células poli y mononucleares, en las células presentadoras de antígenos de estos pacientes. A medida que progresa la enfermedad y llegamos a la última fase, predomina el fenotipo inmunodeficiente, el fenotipo que hemos llamado inmunodeficiente, en el que sigue habiendo una tormenta de citoquinas pro y antiinflamatorias, pero fracasa la capacidad efectora del sistema inmune, la capacidad fagocítica de las células. Y esto se ha visto fundamentalmente en monocitos. Los monocitos de estos pacientes muestran, pese a ese estado de activación, una disminución de la expresión de antígenos de activación, como puede ser el HLA-DR, o una disminución en la producción de citoquinas necesarias para eliminar los patógenos cuando los estimulamos con LPS. Y el aspecto que quería comentar y que es importante es que no es producido esto por un daño intrínseco en las células, sino por el ambiente que tiene el paciente con cirrosis y el paciente con acute on chronic. Y ese ambiente es un ambiente que promueve o frena las respuestas efectoras, y en esta diapositiva se ve cómo estas respuestas estas respuestas en forma de monocitos inhibidores de la inflamación. Los monocitos que tienen el receptor de tirosínquinasa positivo están aumentados en estos pacientes con acute on chronic, y su nivel se correlaciona con el pronóstico de la enfermedad. Otros aspectos, como se pueden ver en esta diapositiva en la parte inferior derecha, la fagocitosis de estos monocitos y de estas células, esta inmunoparálisis, está favorecido por otras sustancias que se producen en la respuesta inflamatoria, como son las prostaglandinas. Y lo que es más importante, cuando podemos mejorar este ambiente que está frenando la capacidad efectora del sistema inmune, como por ejemplo dando inhibidores, y esto era un estudio in vitro
o ex vivo, mejor dicho, hecho en células de pacientes, cuando damos inhibidores de la COX e inhibimos la formación de prostaglandinas, o damos albúmina, que hace de scavenger de todas esas situaciones, mejoramos la capacidad efectora de las células del sistema inmune. ¿Y por qué cuento aquí esto? Porque exactamente estas dos fases de proinflamatoria e inmunoparálisis que he dicho que existe en el acute on chronic, exactamente las dos se ven en los pacientes con sepsis, tengan o no cirrosis. Por eso me ha resultado tan difícil hablar de estos dos aspectos separadamente. Pueden incluso recordar como en la primera descripción de la inmunoparálisis en los pacientes con cirrosis que hizo el recientemente malogrado doctor Antoniades, él describía un estado de inmunoparálisis like sepsis en los pacientes con cirrosis avanzada y acute on chronic. La diapositiva solo trata de decir que hay una disminución progresiva de la respuesta efectora a medida que avanzamos en la cirrosis. Y esta no es debida a un daño en las células, sino a un ambiente que tiene el paciente cirrótico, derivado del número de monocitos, derivados de sustancias como son la propia endotoxina, derivado de las prostaglandinas, cuya resolución puede mejorar la respuesta efectora. Algunos aspectos del tratamiento, lo discutimos antes extensamente, el tratamiento antibiótico empírico en un paciente cirrótico con sepsis es un criterio, es una indicación de utilizar antibioterapia de amplio espectro, tenga una infección de la comunidad o una infección nosocomial. Y ello ya se vio en el estudio italiano que mostré anteriormente, y es especialmente ese efecto en la mortalidad, tanto en las infecciones peritonitis bacteriana espontánea como en otras infecciones distintas de la peritonitis. Ese impacto de la antibioterapia de amplio espectro es particularmente notorio en los pacientes que tienen sepsis e infección nosocomial. Respecto al tratamiento de la insuficiencia, del ACI y del síndrome hepatorrenal en los pacientes con sepsis y acute on chronic, este estudio muestra que la terlipresina, la infusión de terlipresina, esto es importante, no los bolos de terlipresina, son más eficaces para resolver el síndrome hepatorrenal en pacientes con acute on chronic que la infusión de norepinefrina. Y esto es particularmente así, estas diferencias son significativas solo en el subgrupo de pacientes con sepsis, probablemente porque el paciente con sepsis tiene una hiporrespuesta de los receptores de norepinefrina que no atañe a los receptores sobre los que actúa la terlipresina. También observen cómo en este estudio los predictores de respuesta al síndrome hepatorrenal era el grado de MEL, y otro estudio ha mostrado que es la gravedad del propio acute on chronic. ¿Qué tipo de expansor podemos utilizar o deberían utilizar los intensivistas, o es recomendable en los intensivistas en pacientes con cirrosis y sepsis? Bien, este metaanálisis en red muestra los beneficios de la albúmina en los pacientes críticos con sepsis frente al uso de cristaloides, frente al uso de almidón y frente al uso de suero salino. Y la albúmina en una situación como es la cirrosis es algo más que un expansor plasmático. Modula la respuesta inflamatoria a la infección bacteriana y modula la función endotelial. Ya es la suma, ya está en la suma. Y en resumen, aunque estoy un poco pasado del tiempo, decir el corolario es que los criterios de sepsis 3 y los actuales criterios de sepsis han sido validados en pacientes con cirrosis, que la sepsis y el acute on chronic tienen un solapamiento que es evidente, tanto en su patogenia como en la concurrencia de ambas entidades, y especialmente hay que considerar la hipersensibilidad del hígado cirrótico al daño.
cómo existe una inmunoparálisis que es prácticamente idéntica en el paciente con sepsis y en el paciente con acute on chronic, que está tremendamente influido por los factores ambientales que tiene este paciente con cirrosis. Y por último, mencionar que la propia existencia de sepsis es una indicación de antibioterapia de amplio espectro en todo paciente cirrótico infectado. Gracias por su atención.